madre nos despierta gritando que hay una nave arriba del coche. Y así, una nave, una nave. Se activó la alarma del auto. Todo empezó a sonar, los limpiaparabrisas se movieron y de un segundo a otro, ¡fum!, una luz blanca. Y poquito a poco pasaron los minutos. La nave nos llevaron los ovnis, ¿no? Que fue el 26 de agosto. Cuando tenía 13 años fue la primera abducción que tuve. Pero después de eso vinieron muchísimas. O sea, fuiste abducido cientos de veces. Muchísimas. El fenómeno ovni es un fenómeno espiritual. Es una manera moderna de ver a los ángeles. Y aquí es donde se empieza a poner más loco cada vez, porque esto se conecta tanto con la locura, tal cual la locura clínica, la esquizofrenia, las alucinaciones, con fenómenos espirituales y con las líneas genéticas. Mi padre biológico desarrolló una esquizofrenia. O sea, ¿tú en algún momento te hubieran diagnosticado igual que tu papá? Fui diagnosticado. Esto es bien fuerte lo que voy a decir, y menciono la prisión, menciono los pabellones psiquiátricos, porque allí vamos a encontrar gente poseída. ¿Poseída por qué? Por los demonios. Acabo de ver un ángel de color dorado aquí. Un ser, mi mejor amiguito falleció de leucemia, y ahí fue la primera vez que vi un desencarnado. Lo vi a él, lo vi del otro lado de la calle de la escuela, haciéndome así, me atravesé y me atropellaron. Empezamos a rezar el Padre Nuestro. De la nada aparecieron 4 motociclistas con casco. Para mí hoy fueron los 4 arcángeles. Para mí fue Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel. Madre mía, empecé a ver una niña, Mónica Teresa. Tengo retratada, y te voy a pasar la foto para que si quieren la saquen. Salgo yo tocando y al lado hay una ventana. En el reflejo salgo yo y atrás de mí está la niña, tal cual la describía yo, con un mantito blanco. Me cae un camión encima en Querétaro, me muero. Voy al cubo de Carles Torá. Ese señor ha estado en el cubo. El cubo es una zona entre dimensiones, es como una sala de espera, donde toda alma va a pasar en lo que se decide si tu hilo es cortado o no. El tema de santería es muy fuerte. ¿Hay alguna forma en la que nosotros estemos exentos de ser perjudicados por eso? Jesús no tuvo enemigos, tuvo un montón de ignorantes enfrente. Y los amó de tal modo que con su ejemplo les dice: el espíritu rige sobre la materia. Ata malhut lehebura lehedula leolam. Comencemos. ¿Quién es Sergio Rued? Porque tienes una historia previa de actuación. Sí. Platicábamos de los doblajes que recientemente has hecho. Tienes un camino, digamos, marcado en tu historia de vida, sí, en los medios, y has participado en películas, series importantes. Pero hoy, ¿quién es Sergio Rued? ¿Cómo te identificas tú para con la gente? Hoy en día, para mí me ha quedado muy claro que Sergio Rued es un personaje. Un personaje en el cual me suelo meter porque es necesario y busco honrarlo día a día. Y mucho tiempo pensé que yo era Sergio Rued, como el que nos está escuchando ahorita cree que es quien le han dicho o quien ha pensado por su nombre, su edad, su origen. Y literalmente así me aventé unos buenos años, 27 años, 30 de mi vida pensando que era Sergio Rued. Y Sergio Rued justo era una persona que se concebía a sí misma como muy afortunada porque le tocó nacer en un lugar donde había actores, músicos y donde se ensayaba teatro. Órale. Y justo como Sergio Rued me tocó ser el portero, el que abría la puerta de actores de la Compañía Nacional de Teatro. ¡Qué padre! Y justamente ya había participado en teatro, en radio. Trabajé con Radio Centro desde los 7 años. Me tocaba hablar en la radio, estar ante mucha gente. Qué padre. Y para mí hoy, es claro, ese personaje estaba siendo preparado, claro, desde un principio para tener las herramientas y después poder llegar a recibir, porque esta es una recepción, la Biblia logofánica, que es una estructura para que la gente hable bien. Y hacia el bien, se dirija con su palabra hacia el bien. Pero ese Sergio Rued estaba en la vida solucionando y en una familia pues compleja, porque mi padre biológico desarrolló una esquizofrenia que es importante mencionar. Y justamente a los 13 años fue que sucede un tema muy fuerte.
Mi padre biológico ya no estaba viviendo con nosotros. Mi madre tuvo a Sergio y a otros 2 más pequeños. Okay. Yo tenía 13, mi hermano tenía 7 años y mi hermana 5. Y nos lleva a conocer las playas de Huatulco. Maravillosas. Así dijo, vamos a que conozcan. Y justamente a las 2 de la mañana con 17 minutos, cuando mis hermanos y yo íbamos bien dormidos, yo voy de copiloto, mi madre nos despierta gritando que hay una nave arriba del coche. Y así, una nave, una nave. Y yo desperté y no entendí, venía bien dormidito, ¿no? Y cuando comprendo que lo de la nave, bajo el vidrio, me asomo y yo no vi nada. Y cuando estoy tratando de calmarla, pues sorpresa, que lo que dijo era real. Yo no vi en ese momento nada, la única que vio fue mi madre, pero se empezó a mover el coche. Pero así, se activó la alarma del auto, todo empezó a sonar, los limpiaparabrisas se movieron y de un segundo a otro, ¡fum!, una luz blanca. Pero una luz que justo ahora sé, es la misma que ves cuando naces y cuando te mueres. Okay. Esa misma. Porque además, mientras sucedía, esto yo ya lo he vivido. Pero además, muchas veces. Okay. No fue ajeno de qué está pasando. No, la luz. Pero me desconecté por completo al grado que cuando abro los ojos, ya no eran las 2 de la mañana y 17 minutos, dato que conocemos porque quedó marcado en el tablero del coche. Okay. Se quedó congelado, ya no prendió el coche después. Okay. Estábamos al lado de la carretera, abajo del coche, los 4 viendo cómo salía el sol. Y habían pasado entre 5 o 6 horas. Y poco a poco fuimos reaccionando, estábamos catatónicos, en un estado de trance. Y mi hermana, la más chiquita, mami, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y ella es la que nos empieza a regresar, ¿no? Y me tardé, ¿no? ¿Qué estamos haciendo aquí? Y mi madre muy espantada, con sus 3 chavitos ahí en la carretera. Sin saber qué había sucedido. Súbanse. Ya, yo me orillé. Y yo, mamá, no. ¿Qué pasó? Cállate. Y yo, pero mamá, ¿por qué te pones así? Que te calles, no pasó nada. Yo me orillé. Y ya no jala el coche, se descompuso. Y yo entendí su miedo. Dije, a callar porque pobres niños no también. Que tampoco entendías del todo qué estaba sucediendo, ¿no? No entendía nada y muy probablemente había visto Expedientes Secretos X o Jaime Maussan en la tele. Y hasta ese momento dije, mi mamá dijo que una nave. Porque en el momento de aletargamiento había olvidado todo el previo a la luz. Solo me acordaba de la luz. Nada más. Y poquito a poco pasaron los minutos. La nave, nos llevaron los ovnis, ¿no? ¿Y esa fue la primera abducción en sí que vives? Sí. O y que además, se da en tu línea. Física. Porque ya después fui atando muchos cabos. Y aquí es donde se empieza a poner más loco cada vez. Porque esto se conecta tanto con la locura, tal cual la locura clínica, la esquizofrenia, las alucinaciones, con fenómenos espirituales y con las líneas genéticas. En tu idea o en tu conocimiento, la esquizofrenia se puede deber entonces a contactos de personas que tienen un canal abierto a ese tipo de recepciones. Son chamanes en potencia que por alguna razón, y justo aquí eso de fallas en la Matrix, la logofanía no concuerda. No hay falla. No hay falla. Todo es perfecto. Y cuando parece que hay falla, es a propósito. Para que reflexiones. Exacto. Pero Dios es perfecto en su absolutez. O sea, ¿tú consideras que hoy hay personas que están diagnosticadas con ese tipo de situación y que incluso están medicadas y tal? ¿Qué efecto en tu idea produce el sobremedicar a esas personas y que literalmente muchas de ellas ya dejan de tener una vida útil? Esto es bien fuerte lo que voy a decir. Las personas que literalmente
se creen escépticas, agnósticas, ateas, que la energía existe pero es calorías quemándose, ¿no? Y ya, ¿no? Eso es energía. Me como una barrita, la quemo y ya no hay más que eso. Pues yo los invito a que vayan un día a la cárcel, al pabellón de gente grave, y luego dense una vuelta por el psiquiátrico. La locura clínica es algo muy triste, Sí. y muy difícil de llevar, porque literalmente es el arrastramiento de los demonios al sometimiento del ser en el infierno, en la materia. El loco clínico está sufriendo. Ujú. Si es un loquito hablando de amor es otra cosa. Pero un loquito que se hace del baño en sus pantalones, que se hace pipí popó y come si le dan y no come si no le dan, no se le está pasando bien. Y esos problemas de salud mental terminan siendo el más grande karma a pagar por los individuos. Y menciono la prisión, menciono los pabellones psiquiátricos, porque allí vamos a encontrar gente poseída. Ok. ¿Poseída por qué? Por los demonios. ¿Y por los demonios de quién? De cada uno de los endemoniados. Y entonces es el triunfo del lado oscuro mostrado aquí, lo cual es necesario, es parte. El tema de que uno esté ligándose a lo negativo y rechazando la idea de que hay más allá de la materia, a pegarte solo a la medicina, a mi aspirina es lo que me va a quitar el dolor de cabeza, tómatela. Entonces, tú te enfermas de algo, vas con el médico y cuántas veces ya acabo de ver un ángel de color dorado aquí, Ok. un ser, sí, y aquí a lo mejor es ella, pero Metatrón Arcángel, Ok. es importante aquí. Sí, Ok. aquí, pero brilló ¡fum! Poderosamente. ¿Cómo lo ves? Este fue una ¿Lo estrella. percibes, lo sientes, lo ves? Sí, son orbes. Veo bolas todo el tiempo, veo tu aura con unos tonos azules y rosados también. Ok. Muy bonitos. Muy bonito. Te estoy viendo cómo eras de bebé. No me Además, digas. sí. Sí, Qué sé lo que cool. tu mamita sentía cuando te cambiaba. Eras un bebé muy bonito. Mira, qué Sí. bonito, qué bonito. Pero sí, todo el tiempo está la energía. Y Mi justamente mamá ya está en otro plano. por algo estoy hablando de ella. Cuando esto no tiene el seguimiento y el individuo en cuestión no toma la correcta decisión, esto pasa a la clínica mental. O sea, tú en algún momento, si no hubieras tenido esta perspectiva de abrirte, te hubieran diagnosticado igual que tu papá. Fui diagnosticado. Y por eso justo, y lo digo abiertamente, por si alguien quiere decir, ay, igual ya está loco. No, estoy loquísimo. Estoy loquísimo. Y pero feliz, feliz. aparte. Cuando a los 13 años sucede esto, al día siguiente yo ya veía auras. Todo esto de los colores, empecé a Ahí ver. despertó Sí. muchos de tus dones. Muchísimos. Ya había tenido antes un chispazo con un amiguito que falleció. Ok. Mi mejor amiguito falleció de leucemia y me tocó acompañarlo. Y ahí fue la primera vez que vi un desencarnado. Okay. Fue Lo a él. vi a él, lo vi del otro lado de la calle de la escuela, haciéndome así, me atravesé y me atropellaron. ¡Pum! Un Mercedes-Benz, además. Fue un momento ese que tampoco le he narrado, pura cosa nueva aquí. Qué con maravilla, energía neutra, qué maravilla. Esto nunca lo he narrado. Esto es antes, ya estaba todo el problema de mi padre. ¿Y cómo lo ves? O sea, ¿lo viste literalmente como si fuera un ente físico? A él No sí lo vi había como discernimiento. medio holograma, o sea, como es físicamente, pero de A Ghost, el fantasma del amor, que puedo pasar la mano. Así Ok. lo vi, entré en trance y me llamó. Pero aquí es donde te digo que todos los fenómenos espirituales y clínicos observables materiales están entrelazados. Sucede esto con mi amiguito, lo veo, y al poco tiempo la mamá del niñito me quería secuestrar. ¿Cómo crees? Sí, así de... Te vio reflejado sí, de alguna o sea, manera en él. quería que yo estuviera con ella. Mi madre me tuvo que alejar porque sí, fue un fenómeno muy, muy complejo, psíquico. Tuve ese momento del fantasma, me calmé
el atropello me hizo regresar, o sea, Ajá. se me cayó un dedo del pie, me andaba desangrando. Mi madre, y por eso también me conecto muchísimo con el Padre Nuestro, Ok. porque llega mi madre a la primaria, una bola gigante, todos, no lo muevan, que no sé qué, ya viene la ambulancia. Y empiezan a ver el nivel de sangre que traía yo. Y le dicen, señora, lléveselo, ya se va a morir. Y mi pobre madrecita, como pudo, me alza, me sube al coche y me dice, vamos a rezar. Cuando vio el pie, traía un tenisito blanco, como de esos Panam, ¿te acuerdas de Sí, los Panam? claro, claro, claro. Era blanco, no, No, no quedó. rojo, no, un charco. Imagínate, se te desprende un dedo, por ahí te desangras. O sea, si Sí, no le haces el bueno. torniquete y tal cual, empezamos a rezar el Padre Nuestro. De la nada aparecieron 4 motociclistas con casco, pero en la materia. O sea, yo acabo de ver un fantasma, me atropella algo físico, Ujú. me estoy muriendo y llegan 4 señores. ¿Qué le pasa, señora? Pero llegaron a tocar y nos dicen, síganos. Se pone uno adelante, otro atrás y a los lados. Prenden las sirenas y nos mete el comandante por Viaducto, que es una de las avenidas más transcurridas, en sentido contrario. Órale. Llegamos en 5 minutos al hospital. El jefe de los policías me ayuda y me carga, me pasa con los Paramédicos. paramédicos, los estos de la camilla. Y cuando volteamos ya no estaban. Es parte de lo que hablas de en la Matrix no hay errores, todo No es hay. perfecto. Se dio todas las circunstancias para que en ese momento hubiera lo que tú necesitabas para salir de esa situación física. Física, anímica y espiritual. Porque además vi el poder que tiene la oración, ¿no? El hablar en voz alta. Pese al dolor, yo iba, Padre Nuestro que estás en el cielo. ¡Ah! Pero fue un momentazo de el poder de hablarle a Dios. Aparecieron. Cuando volteamos, ya no están los policías. Para mí hoy fueron los 4 arcángeles. Para mí fue Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel, que se aparecieron manifestados en estos 4 y nos llevaron en sentido contrario. Nos hicieron retrogradar. Como Superman cuando vuela para el otro lado para generar el IVA de nuez. Eso fue para mí. Y entonces ahí justo vino una estabilización muy interesante que me duró 3, 4 años. Viene la abducción y ya al día siguiente empiezo a ver auras, empiezo a ver estas luces que te digo, empiezo a sentir diferente, a ver otro tipo de colores, otros aromas. Y es ahí en donde me vuelvo sonámbulo, Ok. pero a un nivel fuerte. De los 13 a los 15 años, espanté mucho a la familia con el tema del sonambulismo, porque el sonámbulo abre los ojos. Y hoy, por ejemplo, ¿cómo lo interpretas ese sonambulismo? Sí. ¿Qué lo motivaba o qué lo llevaba a cabo? Estaba yo realizando rituales inconscientes con el cuerpo físico para poder preparar esta materia y aguantar el tipo de conversaciones que tenemos y que tengo en los diferentes lugares, porque me toca hablar con espiritistas, chamanes, curanderos, y hay un punto en donde la biología se puede tronar de forma Por la literal. energía expansiva que hay en esos terrenos. Y por Sí. ejemplo, ahí me surgen dudas, si me permites. Ahí entonces era ya no el personaje de Sergio Rued quien se estaba preparando, era algo más profundo en ti, la combinación de los dos, o cómo es la percepción de eso. Era la combinación, porque al final ahí yo todavía pensaba que yo era Sergio Rued, que Sergio Rued existía ahí. Pero gracias a que ocurrió todo eso también, ¿cómo va a existir Sergio Rued si Sergio Rued ni se entera por las noches que se para y hace cosas? Entonces, ¿quién movió eso? ¿Qué es eso? Y ahí es donde vienen las reflexiones, en donde ¿eres tú quien hace palpitar tu corazón? Uh-huh. ¿Eres tú quien genera que el hígado funcione, que te den ganas de hacer pipí?
Pues no desde Sergio, Ujú. sí Ya. desde otro lado superior. Y ahí se empieza a desvanecer. Son esas dudas y ahí te va lo más curioso. Para que esto pudiera llegar a mí, tuvo que suceder de esta forma, porque el único recuerdo que yo tuve durante esos años de sonambulismo era ver mis pies descalzos bajando una escalera. Pero yo sentía que era mi sueño. O sea, Ok. ni siquiera sentía un esfuerzo físico. En mi recuerdo al día siguiente estaba que yo veía mis piecitos, ¿no? Así como mis pies descalzos literalmente bajaban. Llegaba a un patio, alzaba la vista y veía una nave gigantesca, cromada, con una cosa como negra en el centro circular que me aventaba la luz. Y era mi sueño recurrente 2, 3, 4 o 5 veces a la semana durante un periodo de 2 años. Órale. Y despertaba tirado en el patio, con esos recuerdos. Ok. Por eso justamente hoy digo, en el año 2000, que fue el 26 de agosto, cuando tenía 13 años, fue la primera abducción que tuve. Pero después de eso, vinieron muchísimas. O sea, entonces cada sueño que tenías era una abducción más que tú estabas experimentando. Así es, Órale. así es. O sea, fuiste abducido cientos de veces. Muchísimas. ¿Y qué pasa? ¿Hoy ya recuerdas qué pasaba en esas abducciones? Esas de cuando despertaba en el patio, no tengo muchos recuerdos. Tengo recuerdos simplemente de flashazos, de ver a los seres cerca de mí haciendo revisión de rutina, pero son flashazos. La que sí recuerdo mucho es la del 2000, Ok. que esa fue la que me abrió la percepción de todo lo demás y darme cuenta que al final cuando te vacunan, pues lo menos importante es ver cómo entra la aguja, ¿eh? Si tú eres el paciente, mejor volteate. Te volteas. ¿Sí me Claro, explico? claro, O sea, claro. lo importante es que la sustancia entre dentro de ti, haga match con tu organismo y funcione. Pero si tú no eres el que va a aplicar la inyección, mejor volteate. Entonces, hoy en día no es mi intención recordar ninguna de esas abducciones, porque fueron puros procesos rutinarios. ¿En esas abducciones tú recibiste este material? No. ¿O cómo es que Todo surge esto, esa exacto. progresión? Me medican a los 15 años, soy medicado fuertemente. Ahí se acabaron las abducciones. Mira. Por eso les digo, sí, o sea, es que el fenómeno ovni es un fenómeno espiritual. Es una manera moderna de ver a los ángeles, de conectar con esencias superiores. Pero es lo mismo que vivían los supuestos seres del pasado cuando recibían las trompetas del ángel, que lo primero que decía era, no tengan miedo. Si el ángel, según la historia judeocristiana, lo primero que decía era no tengan miedo, ¿qué significa? Que la gente tenía miedo. Yo no te voy a decir no tengas miedo si no tienes miedo, ¿no? Si no te veo. Entonces no eran angelitos tan bonitos, ¿eh? Porque lo bonito pues no te da tanto miedo, ¿verdad? Pero eran ángeles que traían mensajes, son exactamente los mismos seres. Pero aquí es donde se pone complejo, porque tal vez mis amigos de los antiguos alienígenas ancestrales y todo eso tienen muchas ganas de decir, sí, vienen de Orión, de tal planeta y sus naves son bien veloces. No es tan fácil, vienen de otra dimensión. Y al decir otra dimensión, significa que, claro, que pueden llegar aquí, materializarse, que los veamos y los toquemos e incluso llevarnos a su dimensión. Pero esto tiene que ver más con viajes en el tiempo que con viajes en el espacio. Ya. Esto es muy difícil y me frustra a muchos seguidores del fenómeno ovni y de las fotos de Maussan, que amo a Maussan con todo mi corazón, le agradezco mucho todo lo que ha hecho por la logofanía, porque nos ha mandado a programas y entrevistas. Lo amo con toda mi alma a él, a Johanan Díaz, bendito sea para la logofanía. Pero de pronto sí no, pero a ver, ¿de dónde viene la navecita? No, ayer tenía una charla que qué bueno que no se dio porque hubiera yo roto más corazones e ilusiones. Los pleiadianos no existen. ¿Por qué?
A lo mejor así le puedes llamar a ciertos seres y a muchos les dicen, soy pleyadiano. Y si te dice soy pleyadiano, a lo mejor a la Virgen María le dijo, soy el arcángel Gabriel. Pero es el mismo ser, es el mismo fenómeno. ¿Por qué los pleyadianos no existen? Porque si alguien dice, vengo de las Pléyades, ¿qué son las Pléyades? Un conjunto de estrellas dibujadas desde la Tierra por nosotros. Si nos ponemos serios, y por eso la logofanía respeta tanto las medicinas alópatas como a la NASA. La logofanía no es nada conspiranoide. Es todo lo contrario. La logofanía te dice, el mundo entero no conspira contra ti. El mundo entero, dirigido por la gran emanación de luz, confabula para que tú despiertes y tú te hagas responsable de ti mismo y dejes de agarrarte, de echarle la culpa a los demás, porque es bien fácil decir que el gobierno y que la CIA y que el presidente y la presidenta, etcétera, ¿no? También oí por ahí un gran amigo hermosísimo, Marciano Dovalina, que es un increíble seguidor del fenómeno, me platicaba que hay un grupo que quiere hacer una licenciatura en fenómeno ovni. Órale. Y digo, está muy bonito, pero eso no cabe dentro de la academia. Esto está más del lado del chamanismo, de otro tipo de cosas. Podríamos hablar de incluir el fenómeno ovni desde la sociología, desde un aparato antropológico humano, pero no es que se estudie para ver auras. Por eso me preguntan mucho, ¿y los registros akáshicos, qué opinas de eso? Opino que depende de quién te está hablando. Porque aquel que va un fin de semana y saca un diploma de registros akáshicos, esto no es de diplomas. O sea, como, algo así como, si lo voy entendiendo, no es el rito, es el mago. Y las dos cosas. Porque el rito te va a llevar a convertirte en mago. Ok. Pero no hay diplomas de buen católico. No hay. No, pues. Solo el ejemplo y tu vida misma, ¿no? Y ahí, en esta historia de Sergio, justo se medica para que se calme. Me pusieron con todo, Ritalin, Valium. Órale. Pum, dejé de ver auras. Empecé a ponerme bien enojón en la vida. Me daban mis quesadillas con epazote para que me calmara. Y de pronto construimos un foro, ahí, un foro teatral. Okay. Y llegó un señor carpintero. Y aquí hablábamos de don Eugenio Derbez, que le mando un abrazo. ¿Te acuerdas del Diablito? Claro. Bueno, ahí sale el papá. El papá, ajá. Con una cabezota, le apodábamos el Manotas. Ya murió. Okay. Fue un actor, pues curiosísimo. Con unas manotas fue campeón de box. Y llegó ahí con un grupo de artistas y nos ayudaron a construir el foro Amílcar Vidal, que ahí está, cuando lo quieran ir a visitar. Qué maravilla. El señor Manotas fue boxeador y buscador de tesoros. Órale. Y ya Eugenio Derbez lo vio tan curioso y lo llevó a actuar, ¿no? Pero no era actor de profesión, de origen. Y pues era un cuate que movía muchas energías. Y se movieron muchas energías ahí, en ese foro. Y empecé a ver otra vez. Pero ya dejé las medicinas. Okay. Cuando dejo las medicinas, por elección y porque ya estaba controlado. Entonces, como ya me portaba bien, ya te soltaron. Ya, mi familia ya no me dijo nada, las fui dejando y, madre mía, empecé a ver una niña. Ahí en el foro, Mónica Teresa. Y la empecé a describir. Primero empecé con los viajes astrales. Otra vez regresó todo. Y en bola. En bola, fuerte. Fantasmas, cosas que se movían, unas historias. Tengo retratada y te voy a pasar la foto para que si quieren la saquen. Genial. Me toma mi hermano biológico la última foto de un rollo de estos de antes que era con rollo. Y salgo yo tocando y al lado hay una ventana. En el reflejo salgo yo y atrás de mí está la niña. Tal cual la describía yo, con un mantito blanco, su pelito negro así como el mío, así como hasta acá, sin barbas la niñita. Pero yo ya sabía su nombre, dónde vivía, medio cuál era su historia. Porque ya te lo contaba. Sí, y me llevaba a un convento de monjas que queda al lado de esta casa. Órale.
Y era una niña de convento, imagínate. Y fue increíble cuando empecé a ver que los demás también veían en la foto lo que yo estaba viendo. Eso, porque por mucho tiempo... Fue como unir lo que tú percibías con la fisicalidad de la comunidad. ¿Todos lo vieron? Sí. Entonces no estoy loco. Así es. Y cuando me toca elegir ya carrera, yo ya actuaba, ya cantaba, ya estaba metido en el mundo de las artes. Elegí entrar a la UNAM, al CUT, que es el Centro Universitario de Teatro. Sí. Y ahí el primer día conozco una mujer que se llamó porque ya falleció en 2010, Esther Seligson. Okay. Una mujer cabalista, tarotista, astróloga, que había aprendido todas esas mancias de una gran chamana y maga, la maga Magdalena, que también enseñó a Alejandro Jodorowsky. Órale. Imagínate, ¿no? Y Esther Seligson, por unos documentos de Jodorowsky que dejó en la casa donde ensayaban, y literalmente ahí le digo, oye, tengo unos libretos de un tal Jodorowsky. Y ella, ¿qué? What? ¿Por qué tienes eso, no? No, pues se le olvidó a mi tío, ahí los tengo y ya no ha ido a ensayar mi tío. La cosa es que nos hicimos íntimos amigos, maestra, discípulo, ya era una mujer de 69 años. Okay. Yo era un chavito de 19 y se hizo un romance espiritual, intelectual, inolvidable, maravilloso. Me duró 3 años porque falleció en 2010. De 2007 a 2010 estuve pegado a la maestra Esther Seligson, que si la googlean, bueno, ganadora del premio Villaurrutia, brazo derecho y traductora de Ionesco, brazo derecho y traductora de Cioran, heredera literaria de Octavio Paz, a la par con Elena Poniatowska, y una figura importantísima, que en mis primeros libros que publiqué, como el de La Luz, no la menciono porque le cambié el nombre. Okay. Me dijeron, mejor cámbiaselo porque es alguien tan importante, y la menciono como bruja. Ya, para dijeron, no sesgar el mensaje. Sí, y sobre todo para que la familia no se enojara. Claro. Que los quiero mucho, pero ya me dio permiso de allá que sí le puedo decir bruja, porque bruja es sabia. Si a alguna mujer le dicen bruja, no se enoje, agradezca y honre la palabra. Bruja significa sabia, no vieja fea o espantosa con grano en la nariz. Como así. Sí, y si tienes grano en la nariz, aprovechalo, hay granos muy sexys. Exacto. Pero bruja es eso, y esta mujer, una gran bruja, docente en la UNAM de teatro y mito y en la Universidad de Israel de Kabbalah. Órale. Ella me empieza a introducir al mundo de la Kabbalah, el árbol de la vida, las letras hebreas. Con ella empiezo a recitar un poquito el hebreo, el arameo. Bereshit bara Elohim, Hashayim bet Baharetz. Todo eso empiezo a absorber. 3 años con ella. Todo era parte de la preparación. Pero ya con ella empiezo a introducirme en el ritual, en el misticismo, en qué hay que hacer física y verbalmente para tener contactos con seres del más allá. Hasta ese punto yo era ignorante, pero traía potencialmente, corría rápido y brincaba, pero no sabía con qué pie pegarle a la pelota, ¿no? Exactamente. Le quería dar con el codo y era con los pies, ¿no? Llego con Esther Seligson y me empieza a enseñar las reglas del juego. Y justo yo le decía, pero a ver, ¿me llevaron los ovnis, sí o no? Fue nuestra primera conversación. Me leyó carta astral, tarot. Le conté esta historia que acabo de compartir. ¿Pasó o no pasó? Y me dice, pues ¿te acuerdas, no? Sí. Entonces sí pasó. ¿Pero qué pasó en ese ratito? ¿Por qué no me acuerdo? De la luz a estar parado. Porque te tienes que acordar. Fue su respuesta. No te acuerdas porque te tienes que acordar. Si te acordaras no tendrías por qué acordarte. Esto parece tan simple y bobo, pero esta es la vida. ¿Por qué tengo hambre? Porque tengo que comer. Y ahí todo es perfecto. ¿Por qué me duele? Porque tienes que hacer que te deje de doler. Esa es la vida, el proceso.
Empiezo a enriquecerme con mi maestra Esther. Tengo unos movimientos espectaculares. Estando ahí a su lado y cerca de ella, me vienen en unas energías muy fuertes. Actué de Anunnaki, imagínate, me tocó actuar de Anunnaki al lado de Julieta Gurrola, una gran actriz, que yo de niño la había visto ensayar y ahora estoy en escena con ella. Yo actuando de Anunnaki en toda la poesía mitológica religiosa sumeria. Y me toca encarnar al Anunnaki. ¿Por qué todo esto? Luego, con carro de comedias, me cae un camión encima en Querétaro y me muero. Voy al cubo de Carles Torá, que hace poco acabo de charlar con mi amigo, que es real. Ese señor ha estado en el cubo. Y todos nosotros. Todos hemos estado en el cubo, pero ¿cuántos nos acordamos? Esa es la diferencia. Ese señor se acuerda, perfecto. Doy fe. Y yo también. Me morí, me aplastó así sobre unas piedritas. Llegaron 200 personas en la Escuela de Música de Querétaro en 2012. Entre todos trataron de alzar y cuenta la leyenda que me oyeron gritar y dijeron, está vivo. Ya me habían dado por muerto. Y yo andaba muerto. Yo estaba en un cubo blanco, parecido a esto, viendo mis pies con un pantalón blanco, feliz, a gusto, sabiendo que hay 3 seres platicando sobre mí. ¿Tú los veías ahí? Ahí en ese cubo yo no vi a los seres. Okay. Pero sé que están ahí. Y que son 3. Y que son muy altos. Y es curioso porque los siento. Y al sentirlos sé que son altos. Sé sus dimensiones. Pero no los veo. Yo solo veo blanco. Cuando regreso. Estoy sin uñas. Todo arañado. Resulta que yo rasqué de un lado. La gente del otro. Hicimos un tunelito y por ahí me sacaron. ¿Cómo? Pero yo no recuerdo nada de eso. Yo cuando abrí los ojos dije, ya me moría, voy a ver mi cuerpo. Y cuando le hago así todos, no te muevas, no te muevas. Porque ya estabas físicamente de regreso. No, mis pobres compañeros, una actriz hermosa que se llama Elizabeth Pedrosa, que por ahí anda, llorando, ¿no? Sentí su amor tan bonito. Ay, mira, sí me quieren en esta realidad, ¿no? Fue muy bello. Me hicieron chequeos, estudio, puros rasguños. Y entonces, en esa experiencia, ¿tú mueres? Ahí muero también y regreso al cuerpo. Y todo en esta franja de que me inicia Esther Seligson en los misterios y empiezo a tener ya otro tipo de cosas. Lo de los Anunnakis también es importante porque antes de morir, en esto que te cuento, actuando de Anunnaki, conozco a un derviche muy famoso en el mundo iraquí, Shah Rukh, que me enseñó a girar como derviche. Y ahí entré al cubo por primera vez, pero sin morirme. Girando así durante mucho tiempo. Cuéntanos un poco más qué es el cubo. El cubo es una zona entre dimensiones, es como una sala de espera. Okay. Es una sala de espera donde toda alma va a pasar en lo que se decide si tu hilo es cortado o no. Es como la transición intermedia entre volver o trascender. Exactamente, o irte para otro lado. O reencarnar en otra vida. Irte justamente ese paso es como justamente la zona donde te piden el pasaporte. La recepción ahí, ya. Y eres atendido por 3 recepcionistas. Y tú lograste ya entrar sin morir. Sin morir. Sin tener un evento que te llevara a eso. Con puro ritual místico. Al lado de un sufi. Después yo lo traté de reproducir a solas. No lo logré. ¿Y qué se logra ahí? O sea, ¿para qué? ¿O cuál es el objetivo de poder entrar al cubo sin haber trascendido? Pues mira, justamente, de entrada es lo mismo que meditar. ¿Para qué meditas, no? Pues para encontrar la paz. Y esa paz simplemente es una verificación. Por eso meditar es delicioso. Voy, medito, pero ¿para qué medito? Para que cuando regrese a la vida común y corriente me acuerde que eso sigue existiendo. Que no se me olvide y por eso hay que meditar diario. Cada que uno va a hacer un viaje fuerte de trance, es ir a verificar. Y ahí es donde, por ejemplo, las drogas, las plantas medicinales son muy peligrosas para aquellos que no tienen fe y creen que es una ilusión. Ya. Porque si tú crees que es una ilusión,
te puedes volver adicto a la ilusión. Desde tu enfoque va a ser una ilusión. Y entonces no estás yendo a verificar nada. Okay. Estás desde tu enfoque. Es como pensar que la comida no nutre. Ya. Entonces, no nutre, pero me la como, porque me sabe. Pero como yo pienso que no nutre, pues no me va a nutrir. Y entonces o me engordo o me enflaco y voy a tener problemas de nutrición, pero por el mismo enfoque, por cómo estoy comiendo. Claro. No, o sea, tu mente es La poderosísima. intención, sí. Poderosísima. O sea, poner atención en lo que comes cambia absolutamente todo. Sí, totalmente. Poner atención y entrar a ese cubo. Por eso tanta gente que tiene experiencias cercanas a la muerte termina hablando de estas cosas. Y vamos a decir cercanas porque finalmente el resucitar que es clínicamente, o sea, pensemos en el Maestro Jesús. Clínicamente le pasó lo que a Joaquín Pardavé. Pues nunca se murió, ¿no? Exacto, O sea, quien diga al tercer día resucitó, tráeme un médico que diga que sí. Pues no, biológicamente, científicamente hablando, no. Simplemente lo creyeron muerto y se despertó, si es que sucedió como se cuenta. Uh-huh. Pero ahí en el caso de Jesús estamos hablando de otra cosa en donde ya la ciencia no tiene mucho que decir, porque la ciencia no lo es todo. Ahorita entramos a este tema que es buenísimo y tengo muchas dudas también al respecto. Y por eso aquel que está interesado en el verdadero despertar, que hoy se usa mucho esa palabra, a fuerzas tiene que aprender a meditar, a fuerzas tiene que hacer viajes que lo lleven al trance real. No es solo estar leyendo tu librito de Kybalión, no es solo ver este podcast, que sí, véanlo mucho, por favor, repítanlo, compártanlo para todos. Exacto. Pero te tienes que acercar a los rituales. Okay. Y entonces, ¿por qué pude entrar con Sharrock al lado? Porque él me iba dictando el ritual y su energía física incluso estaba junto a mí. Yeah. Literalmente tu piel y tus huesos empiezan a cambiar. De hecho, la gente iluminada en escalas mayores huele a cerillo. Órale. A cerillo, a cabeza de cerillo. Mi maestra Esther Seligson olía a cerillo. El Lama Yundo, que es uno abajito del Dalai Lama, que estuvo un tiempo en la estupa de Estado de México, que llegó con Richard Gere, y tuve la oportunidad de estar charlando con él, de abrazarnos y que me corrigiera los números en chino porque yo lo estaba diciendo mal. No era I, era y justamente olía igualito que la maestra Seligson, igualito que René May, que es un francés. Sí, lo conozco, René. Abrázalo y vas a oler que, claro, ¿por qué huele así? Sí, empiezan a oler peculiar. ¿Por qué? Porque tu materia física, ya, René May aguanta 9 minutos bajo el agua. Sí. Y es real. Es real. El tipo ha puesto su manita en 5 o 6 pacientes en coma y se despierta. La materia física empieza a cambiar. Pero, ¿por qué? Porque el estado interior, el alma y el espíritu están tan fusionados, irradiando tan fuerte, que poco a poco empieza a haber combustión. Y es que están quemando. Órale, qué interesante, porque ahorita platicabas algo que no sé si tenga una relación con el tema de que tu estructura física se tiene que ir modificando para que la energía o la conciencia, no sé cómo llamarle, se expanda en ti. Sin ese efecto físico, no pudieras tampoco lograr esa expansión. ¿Se va dando a la par o cómo? Se va dando poco a poco. De hecho, justamente cuando hacemos entrevistas, la gente suele sentir cierto mareo. Como si en vez de café nos hubiéramos echado 2 copitas de vino. Sí. Y eso empieza en el verbo, que es la palabra que comunica y conecta el alma con el cuerpo. Y guiada por el espíritu, o sea, por la gran emanación de luz, hace que hasta las moléculas que están viajando se modifiquen. Y literalmente, físicamente ocurren sensaciones. Hay sensaciones.
Y todo esto que yo veo, que se apareció tu mamita, tu aura, el bebé, aunque sea un individuo el que lo vea, el otro también lo empieza a ver. Aunque sea un poquito de más lejos, pero también. El cuerpo físicamente sí empieza a tener peculiaridades. Piel extraña que se estira. Literalmente el traje empieza a darse cuenta que soy traje. Y empieza a hacer su función de una manera diferente. Y es por eso que justamente en presencia de materia, las reliquias en la religión católica es algo real. Una astilla de la cruz de Cristo está en la Catedral de la Ciudad de México y es la gran reliquia. Pero también que los huesos de San Mateo, sí es verdad. Traer un tetragramatón al cuello es poderoso. Ya te está, y además correctamente bien puesto con su piquito para arriba. Tatuarte también es todo un tema, porque va a ir modificando la reacción hasta física. Y no es una cuestión de cultural, ¿no? Ay, le hacemos el feo a los tatuados. Viene por otro sentido. Sí, ¿no? Y justamente a mí me tocó actuar una película en una cárcel y me maquillaban todo y hacía de malvado. Se llama El Chequerita, por si la quieren ver. Salía de malvado todo tatuado de aquí hasta abajo, ¿no? Dije, claro, es que esto me da la fuerza. Me conecta con la energía de Marte. Modifica el cómo me reciben, como los guerreros jaguar y águila en el pasado. Se tenían que maquillar, pintar y conectar con esa guerra, ¿no? Pero te modifica físicamente, y el modificar hasta el cabello, las uñas, todo. Hay libros sagrados como el Zohar que hablan de si las uñas van largas, van cortas. Órale, de ahí viene todo el tema, incluso tanto la Torá hebrea como si nos metemos al Corán, vienen las especificaciones. No es gratuito el por qué ciertas tradiciones se cubren todo. Este bonito traje que me hizo Vicente Rojo está listo para la meditación, ¿no? Aquí es literalmente. Fíjate que ahí sí René May y un servidor coincidimos. Tu ropa, René May me lo dijo una vez, usa siempre la misma ropa para meditar. Órale. Este es un temazo, porque hasta la ropa va a adquirir esa energía. Esa energía. El tema, hablábamos antes el tema de santería. Es muy fuerte. Que se requiere huesos, sangre, de forma física y literal. Por eso la santería es tan rápida y efectiva. Y como babalao de varias vidas, lo digo, la santería bien llevada es una maravilla, y sobre todo la religión yoruba, pero el peligro que hay de que alguien que medio sabe y que se aprenda los primeros ritos y los haga para jalar dinero, fama, cuestiones materiales, el peligro es inmenso. ¿Por qué? Porque generas karma. Entrando en este tema que se me hace muy interesante, ¿hay alguna forma en la que nosotros, que no estamos involucrados directamente en esas disciplinas o en esas creencias, con todo respeto dicho, por supuesto, estemos exentos de ser perjudicados por eso? Esa es una súper pregunta, le agradezco, tocayo, porque de entrada, el no tener miedo significa estar lleno de amor. Okay. Si uno está verdaderamente lleno de amor, no hay cabida para el miedo. Pero es muy fuerte darte cuenta que si tienes miedo, no hay amor dentro de ti. El amor está por todos lados. El amor no es tuyo. El amor, tú eres la vasija que puede recibir amor. Cuando no recibes ese amor, tú das permiso al miedo. Y no es que des permiso, va a haber miedo. Yeah. Cuando no hay amor en tu vida, hay miedo. Son las dos como polaridades. Sí, no convive el miedo y el amor. No hay. Y esto, y lo explicaba hace poco, que me preguntaban, es muy fuerte. ¿Por qué? Porque por amor, ¿cuánta gente tiene miedo a quedarse sin dinero, no? Sí. ¿Cómo tengo miedo de no darle de comer a mis hijos? ¿No? Ese miedo te va a activar, pero no es amor. Ya. ¿Por qué? Porque el verdadero amor solo es a Dios.
El verdadero amor es al todo. El verdadero amor es sonreír porque ves una planta, porque ves una taza, porque por todos lados. Si a mí me vale la energía del mundo, estoy exento de brujería, de maldad, de daños, depende. ¿Qué dije? Dije, si estás lleno de amor, no hay miedo. Pero si tienes miedo, aunque tú no creas en amarres, brujería y demás, es más, mientras menos creas en eso, si en tu vida hay miedo, es mucho más fácil darte. Y no tienes idea el número de gente que va con otras personas, porque a mí me lo han pedido, ayúdame al amarre, ayúdame a destruir aquel. Y gastan fortunas. El día de tu muerte está marcado allá arriba. Por eso está prohibido pensar en me voy a quitar esto tan valioso. Ya. Y todo sistema místico y religioso te lo va a prohibir. La logofanía me dice, ni tú no vas a decirle a tus logófanos, que son los discípulos de la luz, quitémonos la existencia para que llegue la nave. No, al revés. Todo lo contrario. No, vive la vida hasta que está marcada. De hecho, hasta si alguien más llega y te quita tu vida, no te la está quitando, ya estaba marcado. Pero sí hay un movimiento negativo para el que comete el acto, por supuesto, que se llama karma. Pero, ¿qué ocurre? Si tú no estás lleno de amor, te tienes que llenar de amor, y ya quedamos que el amor no es tener pareja y darte de besos con alguien. Que ahí es un momento increíble para que conectes con el verdadero amor. Aprovecha el enamoramiento para darte cuenta que no solo es la pareja, es mío, soy suya, soy suyo. No, es todo se ve de otro color. ¿Cómo voy a lograr eso? Con el amor a Dios. Por eso el primer mandamiento judío-cristiano y de la Torah es amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué es amarás a Dios sobre todas las cosas? Amarás la vida. Amarás todo en la vida. Y eso es muy complejo. Si tú no estás ahí, requieres un sistema místico y religioso. Ahí sí, tu abuelita que va todos los domingos a misa está más protegida que tú que dices, no, yo ya, a mí los católicos yo no me creo en nadie, sí, ¿no? Yo creo en mí. Ah, a ver, y si tú crees en ti, ¿qué haces para conectar con tu ser espiritual? Nada. Ah, si no estás haciendo nada, estás desprotegido y si te puede entrar cualquier cosa. Y puedes ir físicamente. Mi traje interespacial, literalmente, de bisonte rojo, gracias, es negro por una razón. Y lo mismo va a utilizar el sacerdote católico. Y se va a vestir el rabino de negro. ¿Por qué es el negro? Para podernos mover entre energías oscuras y no ser reconocidos. Solo el Papa se viste de blanco. Porque él ya representa otra cosa y ya está en un nivel de amor que no hay manera que un ser le ha ganado. Pero los otros que estamos todavía buscando llenar la vasija, sabemos que vamos a estar rozando con seres muy, muy oscuros, y entonces la oscuridad nos va a ayudar a movernos sin ser detectados. Pero adentro y en el pecho, el yin y el yang, está lo más importante, la luz que uno lleva. ¿Qué tienes que hacer para estar protegido? Rituales místicos. O sea, ¿qué horas al día de horario te das para meditar, orar, persignarte? Ayer mismo que tuve estos bonitos debates, hice la cruz cabalística. Ata Malhut, Lehebura, Lehedula, Leolam. Cuando hice esto en la tele el día de ayer, fue que a partir de ese momento ya fui con todo, ¿no? Antes de eso, estaba muy amoroso, tranquilo. Y después de esto estuve más amoroso, pero nada tranquilo. ¿Y qué es esto? Para entenderlo un poco más, quienes no saben. Acabamos de hacer un ritual místico con movimientos. Este tipo de persignación es contrario al católico. Y va mucha gente a decir, ¡ay, del diablo! Esto también lo tiene el católico ortodoxo, pero es una cruz cabalística mucho anterior al cristianismo. Si Jesús el Cristo se persignó, lo hacía como lo acabo de hacer, desde la mística judía.
Vamos como ya redondeando un poquito esta entrevista, porque hay muchos temas que nos encantará, si nos permites en una siguiente ocasión seguir tratando. No sé si te comprometa demasiado, pero nosotros tenemos un canal de difusión que se llama Energía Neutral, en donde compartimos con las personas que nos hacen favor de vernos material. No sé si sea posible que podamos compartirle a todos los que ingresen al canal de Energía Neutral el libro que tienes, esta Biblia de Logofanía. Sí, la Biblia logofánica, de hecho, es totalmente gratuita, se las mandamos por PDF, te la envío para que la compartas, pero también si alguien me busca por las redes, es totalmente gratuita. Genial. Tenemos también sesiones exotéricas abiertas en YouTube para todos aquellos que quieran estudiar logofanía. La logofanía no te hace que dejes de ser católico, cristiano, musulmán, budista. Al contrario, te haces más católico, te haces más budista, te haces más musulmán, y al final te das cuenta que todas las religiones van hacia lo mismo, a la más alta y única de las religiones, que es la verdad. Alá es el mismo que Adonai, el mismo que Abba, el mismo que el papá de Jesús, que además, como mucha gente dice, Jesús es Diosito, y ahí pues es una confusión bien bonita, porque sí, es uno con el Padre. Pero ¿a poco crees que una persona barbona, de pelo largo, con ganas de ir a hacer pipí popó, hizo las montañas, hizo la nieve, hizo el sol con esas manos? No, es una canalización total que la logofanía te obliga a que veas que tú puedes y debes hacer, porque tu gran misión de la vida es iluminarte. Para ir concluyendo esta entrevista y agradeciéndote el tiempo y el espacio, me gustaría que cerráramos con este tema de, para la logofanía, ¿qué representa Jesús como tal? Porque siento que ahí hay un tema muy extenso que ya nos daremos oportunidad en otra charla, de, si nos lo permites, de extenderlo, pero si tú quisieras, si quisiéramos cerrar con eso, para la logofanía, Jesús, ¿cuál es la representación de Jesús en esta filosofía? Es bien fuerte lo que voy a decir, y justo el Maestro Jesús es el gran ejemplo a seguir, el gran ejemplo a la vista también de la posibilidad del fanatismo. ¿Cuánta gente se enoja al hablar de Jesús? ¿Cuánta gente, como sucedió ayer, que es intolerante cuando roza con la palabra Jesús y que dice, es el único camino? Y Él lo dijo, yo soy la vida, yo soy el camino. Y eso significa, es el único. Jesús nunca dijo que fuera el único, pero claro que es un camino. Si yo ahorita, desde la fachada de Sergio Rued, con logofanía te digo, yo soy el único camino, yo Sergio Rued, nomás porque yo lo dije ya, porque Jesús estuvo en la carne. ¿De dónde viene esa ignorancia? ¿De dónde viene esa superstición? De que es más fácil pensar que solo Jesús. Porque, qué flojera da, ¿no? Él ya se iluminó. No. Jesús es tu ejemplo para que veas que sí se puede en la carne. Que sí se puede amar a los enemigos que no son enemigos. Perdónalos. No saben lo que hacen. Jesús no tuvo enemigos. Tuvo un montón de ignorantes enfrente. Y los amó de tal modo que con su ejemplo les dice y les sigue diciendo, el espíritu rige sobre la materia, no al revés. Tanto es así que te entrego mi materia. Haz lo que quieras con ella y hágase tu voluntad. ¡Qué maravilla! Eso es hermoso. Pero si alguien no conecta con Jesús, no pasa nada. Si conectas con Zoroastro, si conectas con el Buda o con quien tú quieras, se vale. ¿Y quién es Jesús? ¿Y por qué es tan importante ahorita? A nivel de astrología, que es uno de los temas, que ya no dije que esto fue después de que recordé en una, así para cerrar ya todo. Sí, excelente. Allá en Valle de Santiago, Guanajuato, en 2017 me hace una regresión Antonio Zamudio, un doctor
dedicado al espiritismo, psicólogo por la UNAM, pero dedicado al mundo esotérico. Él me hace la regresión, quedó grabado y me abrió un canal al recuerdo de qué pasó en la nave, ya en el 2000. Okay. Al recordar detalles específicos, empecé yo a tener una conexión con un ser que en 2014 se me había aparecido, de nombre Lamel, al cual vi de reojo y escuché su voz plenamente y me dijo su nombre. Lamel. Después de la regresión, de recordar qué pasó y pensar en mi maestra Seligson, ya no estaba Seligson en la carne, y dije, maestra, pues sí pasó, ya recordé, ya vi que por qué tenía que acordarme, ¿no? Se me olvidó para acordarme y ya me acordé. Ay, empecé a entender a Lamel, empecé a tener recuerdos, recordé bastante de una vida pasada, he ido recordando fragmentos para atrás, para adelante, y en 5 años, Lamel, sobre todo en sueños, me iba yo a dormir, tenía sueños lúcidos, vívidos, pero que no eran controlados por mí al 100, donde aparecía en una mesa, en Italia, en tiempos renacentistas, 3 personas que yo desconocía y en sueños me dijeron, me llamo Marcilio, mi chiamo Marcilio Ficino, mi chiamo Piccolo della Mirandola, mi chiamo Tadeus Bombastus Paracelso. Y me dictaron los esquemas, me dictaron este enorme índice que toca viajes astrales, sueños lúcidos, protecciones, símbolos, astrología, toca todo lo referente a lo espiritual en 2025, pero remontándose al gran pasado lemuriano que tiene la logofanía. Okay. Y en 5 años se me estuvo dictando, se bajó a este documento y pues hoy en día se está repartiendo por todo el mundo. Lo están leyendo en Australia, en Polonia, Alemania, toda América completita. Tenemos logófanos en Argentina, logófanos en Estados Unidos, en Canadá, todas partes, Perú. En Perú tenemos muchos logófanos también. Así fue como surgió esto. Y lo que les puedo decir es que la palabra lo es todo. Y si no tenemos responsabilidad, por eso de no quería decir tal cosa, pero lo dijiste, ya tiene poder. Entonces, si no quieres decir algo, no lo digas. Exacto. Porque es traer la dimensión del alma a la dimensión material. Y si lo dices, responsabilízate Así de tus es. palabras porque van a tener una repercusión, buena o mala, van a tener una repercusión. Sí. Y estos 3 seres eran Lamel, o sea, el extraterrestre. Se me aparecían con fachada humana, me daban, vas a escribir de esto, de esto, de esto. Al despertar me tardaba hasta 2 horas anotando. Nada más despertaba y a escribir en el diario de sueños, que resultó ser el receptáculo de todo esto. Y después de que pasó todo el esquema, me dejó ver cómo se suele proyectar viajando allá en el espacio. Y nada que ver con alitas, ni un ser pues totalmente de la mano de lo que uno ve en el tema de las abducciones, los seres extraterrestres, los videos de Maussan, las películas de Mel Gibson. De Mel Gibson, que Sí. te tocó convivir con Mel Sí, Gibson. con Qué Mel buenas Gibson. anécdotas. Mira, Sergio, Gracias. yo creo que tendríamos ahorita en Energía Neutral que comprometerte a seguir charlando en una Claro que siguiente sí. ocasión, porque nos quedamos con el preámbulo de esto que realmente creo que es muy interesante poderlo desmenuzar en próximas ocasiones, en próximas charlas, si nos permites tu energía. Para mí y para nuestra percepción de la energía neutral, estar abiertos a escuchar posturas, a escuchar algo que rompa nuestros paradigmas, creo que es la respuesta. No la respuesta tácita, sino la respuesta a abrir tu mente, Claro. y a ser perceptivo con lo que conectes. Tampoco forzarnos, pero darnos esa posibilidad de conectar. Yo creo que hoy surgió eso. Te agradezco tu energía, te agradezco tu tiempo. Qué padre poder conectar con esta nueva información que sé que para muchas personas también va a ser nuevo, pero no
porque la información ahí está. Saber que sabemos es abrirnos a esta manera de despertar, ¿no? Lo que acabas de decir es logofanía. Saber que sabemos. Qué maravilla. Gracias por tu tiempo, Sergio. Gracias Gracias a por ustedes, tu de postura. verdad. Gracias, y que la paz, el amor y la sabiduría habiten en todos los seres y guíen nuestro espíritu hacia el sendero correcto de la única e irrepetible luz verdadera. Que así sea. Que así sea. Muchas Éfata. gracias. Muchas gracias. Ahí estuvo saliendo las redes de Sergio, también el canal donde pueden obtener este libro en PDF para quienes quieran ya conocer un poco más. Ahí lo van a tener en el documento. Y reitero, muchas gracias por tu energía, por tu tiempo. Y es la primera, espero, de muchas charlas que vamos a tener. Que así sea, de verdad. Y larga vida a este gran podcast que de verdad tiene una energía divina. Si no te has suscrito, pícale ya. Activa tu campanita. Yo digo lo mismo que Sergio. Saludcita, amigo. ¡Salud! Muchas gracias. Y como decimos aquí en Energía Neutral, no creemos nada, pero creamos todo. Que así sea, ¿no? Por supuesto. Excelente. Muy bien, muchas gracias. Sigamos creando. Sigamos creando.